Entramos ahora a un análisis teológico de Jonás capítulo 1 versos 3 al 5. La huida del profeta y la soberanía de la gracia divina. Estos versos nos relatan la jornada interior de un profeta reacio a la gran comisión divina. El libro del profeta Jonás, en el contexto de la teología bíblica, es un relato que trasciende lo simple de solo una historia de un gran pez para convertirse en una parábola incisiva sobre la resistencia humana y la vasta compasión divina. El relato bíblico sirve como un espejo para Israel, exponiendo su fracaso en la misión de ser una luz a las naciones, un proyecto que se remonta a la promesa de bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Dios le encarga a Jonás, hijo de Amitai, la misión específica y urgente: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. La orden divina no es una sugerencia pasiva, sino un imperativo, un mandato fuerte que denota una urgencia ineludible. La razón de este llamado es clara. La maldad de Nínive, la capital de Asiria, ha llegado a la presencia de Dios, haciendo necesaria la proclamación del mensaje de salvación y arrepentimiento. El conflicto central y la primera lección profunda nacen de inmediato a través de la lectura del libro de Jonás. Mientras Dios ordena un movimiento físico hacia Nínive, que estaba al este de Israel, Jonás decide moverse en la dirección opuesta, hacia Tarsis, el punto más lejano conocido en el mundo occidental. Este contraste no es accidental, sino el comienzo de un viaje que es tanto físico como interior. Es una exploración de la desobediencia, el autoengaño y las consecuencias del pecado que muestran la soberanía de Dios. La historia de Jonás en estos versos del 3 al 5 del capítulo 1 es en esencia la historia de un hombre que al confrontar la voluntad de Dios opta por fugarse en lugar de la desobediencia. Daremos lectura a los versos 3 al 5 del capítulo 1 del libro de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los versos 3 al 5 del capítulo 1 de Jonás son cruciales para comprender la naturaleza de la desobediencia del profeta y el inicio de la intervención divina. Así podemos ver, a través de un análisis detallado de estos versículos, que revela niveles profundos de significado teológico y psicológico. La primera parte del verso 3 del capítulo 1 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. El relato comienza con una clara comparación entre el mandato divino y la respuesta humana. En los primeros dos versos del capítulo 1 de Jonás, que dice: la palabra de Jehová vino a Jonás, con una instrucción directa, pertinente y rápida: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Esta es la primera y más crucial fase. Jonás, un profeta de Dios, en lugar de obedecer, se levanta para huir. La palabra huir en hebreo implica un escape deliberado, una acción intencionada de evadir la orden divina. Esta primera parte del verso 3 presenta un juego de palabras como una especie de burla denominada ironía en exégesis, y revela la naturaleza perversa de la desobediencia. El texto dice: y se levantó
levantó Jonás. Curiosamente, el verbo hebreo utilizado para describir esta acción, se levantó Jonás, es el mismo que Dios usó para dar el mandato original en los versos 1 y 2, cuando dice, levántate. A primera vista parecería que Jonás obedeció. El profeta se levantó. El profeta se moviliza, pero la siguiente frase expone la verdadera intención de su corazón. Se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová. La acción de levantarse no fue para cumplir la misión encomendada, sino para escapar de ella. Esta aparente obediencia se disfraza de actividad y propósito, pero en la dirección equivocada, revelando una gran rebelión contra Dios, que es su Rey y su Señor. La respuesta de Jonás es una desobediencia inmediata y deliberada. El verso 3, cuando dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. La frase se levantó en ambos contextos. La del verso 2, levántate y ve, esto crea una ruptura, tal como ya lo dijimos. Dios le ordena levantarse para ir a Nínive y Jonás se levanta, pero para ir en la dirección opuesta. A diferencia de un simple rechazo pasivo, la desobediencia de Jonás es una acción activa que pervierte la voluntad divina. Su movimiento físico de levantarse es un preludio a un movimiento espiritual de descenso. La energía que Dios le proveyó para emprender un viaje de proclamación, Dios la desvía hacia una jornada de negación. Este patrón de perversión de la voluntad de Dios, donde la energía se malgasta en la dirección opuesta al mandato divino, es más insidioso que la mera inactividad y se origina en la rebelión interna del profeta. ¿Por qué Tarsis? ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo de Tarsis? La elección de Tarsis como destino no es arbitraria. Geográficamente era un lugar en el extremo occidental del mundo conocido, identificado como Tartessos en la península ibérica, un lugar que se asocia comúnmente con la actual España, un lugar tan lejano de Israel como era posible viajar en ese tiempo, aproximadamente a 3.000 kilómetros de Jopa. Nínive, por el contrario, estaba al noreste del río Tigris, lo que es hoy Irak. El viaje de Jonás es un giro de 180 grados, en sentido contrario a la dirección que se le había indicado. Es un rechazo absoluto del camino que Dios le había señalado. Una mirada dentro del contexto espiritual, Tarsis simboliza el intento del profeta de huir lejos de la presencia de Jehová, entre comillas. Es un intento vano e ilusorio. La elección de Tarsis, por lo tanto, no es al azar, sino una huida calculada y diametralmente opuesta a la voluntad divina. Jonás se dirige a Jope, Jaffa, un puerto en la costa mediterránea que estaba a una distancia considerable de su ciudad natal, Gad-Hefer, o de Jerusalén. Distaba Jope de Gad-Hefer aproximadamente 60 kilómetros. Jonás, al hacer este viaje por tierra a Tarsis, le habría tomado mucho tiempo y muchos meses de viaje. Esto implica la naturaleza premeditada y resuelta de que su huida sea rápida. La determinación de Jonás se manifiesta también en su acción de pagar su pasaje. Algunos comentaristas bíblicos indican que probablemente Jonás pudo haber pagado todos los pasajes del valor completo del viaje en barco. Esto es porque estaba buscando una partida y salida rápida, sin esperar a otros pasajeros o mercancías, lo que indicaría que era un hombre de recursos. Este acto de pagar el pasaje, ya sea el suyo o de todo el barco, demuestra una inversión significativa y una profunda resolución en su acto de desobediencia. No se trata de una huida impulsiva, sino de una rebelión profundamente arraigada y planificada contra el mandato explícito de las acciones de Jonás. No son impulsivas, sino calculadas. Su viaje a Jope y el pago del pasaje completo demuestran una rebelión intencional
y arraigada contra la orden directa de Dios. Esto refuerza la gravedad de su desobediencia. El hecho de que Jonás emprenda un viaje considerable hasta Jope y esté dispuesto a pagar el flete completo del barco indica una premeditación y una firme determinación. Esta no es una decisión precipitada, sino una evasión cuidadosamente planeada. Tal acción deliberada acentúa la profundidad de su rebelión, haciendo que su desobediencia sea más profunda que un simple descuido o un momento de debilidad. El texto enfatiza esta huida con la repetición del verbo descender, ya sea a Jope, al barco y a la bodega. Este constante descenso es una metáfora poderosa que une la geografía con el declive moral y emocional del profeta. La huida de Dios es siempre un viaje hacia abajo, hacia la oscuridad y la desesperación, a pesar de que la motivación inicial sea encontrar paz o escapar de la responsabilidad. El relato bíblico muestra la imposibilidad de huir de la presencia omnipresente de Dios. La segunda parte del verso 3, que dice que se levantó Jehová para huir, entre comillas, de la presencia de Jehová, la frase de la presencia de Jehová, es central para comprender la teología de la huida de Jonás. A primera vista podría parecer que Jonás como profeta ignoraba la omnipresencia de Dios. Sin embargo, esto es poco probable. Jonás, como un israelita instruido, sin duda conocía pasajes como el Salmo 139 del 7 al 9, donde se proclama la imposibilidad de huir del Espíritu o la presencia de Dios, donde dice: ¿a dónde iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Por lo tanto, la expresión de la presencia de Jehová debe interpretarse en un sentido más profundo. No se refiere a la omnipresencia general de Dios, sino a su presencia especial y puntual, especialmente en relación con el servicio o la comisión. Esta expresión es similar a la expresión salir de la presencia del rey, que significa dejar de estar en su servicio o bajo su autoridad directa. En este contexto, Jonás no intenta escapar de la existencia de Dios, sino intenta escapar de su rol como siervo y ministro de Dios. Jonás está huyendo de la esfera de la comisión divina, de la tierra donde Dios manifestaba su presencia especial a su pueblo y huía de la responsabilidad profética que se le había sido encomendada. Hay ejemplos paralelos que se muestran en relatos bíblicos cuando muestran a Adán y Eva escondiéndose de la presencia de Dios en el jardín de Edén, Génesis 3:8, o de Caín siendo desterrado de la presencia de Jehová, Génesis 4:16. En ambos casos se trata de una separación de una relación funcional y de una esfera de bendición o responsabilidad. La frase de la presencia de Jehová revela una comprensión múltiple de la presencia divina en la teología israelita antigua. Jonás no es ingenuo acerca de la omnipresencia de Dios, sino que intentaba abdicar de su responsabilidad como profeta y escapar del ámbito de la comisión divina. Esta es una declaración teológica profunda sobre la naturaleza del llamado profético y la autoridad divina. Un profeta como Jonás, como ya lo mencionamos, estaría bien versado en su conocimiento del Salmo 139, que explícitamente afirma la omnipresencia de Dios. Por lo tanto, su huida no puede ser un intento literal de esconderse de la presencia física de Dios. El lenguaje, entre comillas, de la presencia de Jehová sugiere un retiro de una relación específica o de un ámbito del deber. Esto implica que Jonás intenta romper su relación a la responsabilidad propia de él de ejercer su función con Dios como profeta. En lugar de negar la existencia o la ubicación o la presencia de Dios, se trata de un rechazo deliberado de su vocación. En esto podemos ver que se crea un conflicto interno dentro de Jonás, que ha sido denominado complejo de Jonás.
La huida de Jonás no fue por cobardía física en el sentido tradicional. En última instancia, el profeta se ofrece como sacrificio para salvar a los marineros. La verdadera motivación de su huida era más profunda y compleja. Un resentimiento de pertenencia exclusiva de Jehová de las tribus de Israel y un odio visceral hacia los asirios, los enemigos históricos de Jonás. Quería que Nínive fuera destruida y temía que la misericordia de Dios se extendiera a sus enemigos. El profeta sabía que Dios era clemente, compasivo y lento para la ira, y precisamente por eso huyó. Este profundo conflicto interno se encuentra en la psicología moderna a través del concepto acuñado por Abraham Maslow en el complejo de Jonás. Este fenómeno describe el miedo al propio éxito y el temor a alcanzar el máximo potencial personal. En el caso de Jonás, no se trataba solo de miedo a la misión, sino de un temor a lo que pasaría si él tuviera éxito, la salvación de sus enemigos y la demostración de una misericordia divina que él, Jonás, consideraba injusta. La huida entonces es una forma de autoboicotearse y de proteger sus propios prejuicios y su mirada personal de la orden recibida. Su rebelión no es solo un acto religioso, sino una lucha psicológica contra su propio destino y el destino que él deseaba para sus adversarios. El verso 4 dice en una versión: pero Jehová lanzó un gran viento en el mar. La respuesta de Dios a la desobediencia de Jonás es inmediata y contundente. El relato bíblico no se equivoca. La tormenta no es un accidente natural, sino una profunda manifestación de la soberanía divina. El texto hebreo utiliza el verbo lanzó, lo que implica una acción poderosa y directa. Pero Jehová lanzó, nuestra versión dice, hizo levantar, lanzó un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Esta no es una tormenta fortuita, sino que es una intervención divina, soberana y específica. Está diseñada para confrontar la huida de Jonás. La tormenta es una respuesta directa y sobrenatural a la actitud de Jonás. Es una disciplina correctiva que busca despertarlo y corregir su camino. Este versículo refuerza la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Él no solo es el Dios de Israel, sino el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra seca, como lo declara más adelante en el verso 9 de este mismo capítulo 1. La tormenta es solo el primer ejemplo de cómo Dios utiliza los elementos naturales: el viento, el mar, el pez, la planta, el gusano, el viento solano. Todas estas cosas son para llevar a cabo sus propósitos, incluso cuando a través de la desobediencia de sus instrumentos, así lo establece la voluntad divina de Dios. La voluntad de Dios no puede ser frustrada, ni siquiera por la más obstinada de las resistencias humanas. El Señor está en control total de los recursos de su creación. La tormenta no es simplemente una consecuencia de la desobediencia de Jonás, sino un acto directo y soberano de Dios para perseguir a su profeta desobediente. Esto demuestra el compromiso inquebrantable de Dios con sus propósitos y con su pueblo, incluso cuando se rebelan. Esto muestra la relación de Dios con sus profetas y su negativa a abandonar a sus instrumentos elegidos. El texto explícitamente afirma que Jehová levantó, Jehová lanzó un gran viento. Este verbo activo indica el efecto causa de la divinidad directa, no una mera permisión de Dios sobre los elementos. Es Dios haciendo la palabra activa para que se desate la fuerza de la naturaleza por orden explícita de Dios. Esta intervención inmediata y poderosa muestra que Dios no está observando positivamente o pasivamente la huida de Jonás, sino que está actuando activamente
para redirigirlo. Esta persecución directa revela el compromiso de Dios con su misión y su relación con Jonás. Incluso Dios está tratando con su rebelión. Sin embargo, el pecado de Jonás tiene un efecto dominó, afectando a terceros inocentes. Los marineros, hombres ajenos a la desobediencia del profeta, no tenían idea de que era profeta de Dios, se ven envueltos en la crisis. La tormenta que se había levantado los pone en un peligro inminente, forzándolos a arrojar su carga al mar para aligerar la nave y salvar sus vidas. Pierden sus bienes, pierden sus ganancias. Todo esta pérdida es por la infidelidad de un hombre que se identificaba como un santo de Dios. Qué tremendas lecciones podemos sacar de aquí. Esta es una lección solemne de que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros mismos. La desobediencia individual tiene repercusiones colectivas que causan angustia y pérdida a quienes nos rodean. La desobediencia en este caso se convierte en pecado. Y hay una responsabilidad sobre la acción de Jonás, sobre el pequeño grupo de personas con el cual estaba rodeado, esa pequeña comunidad arriba del barco que se formó. El verso 5 de Jonás, capítulo 1, dice: los marineros tuvieron miedo. Y la segunda parte contrasta y dice: pero Jonás había bajado al interior. El contraste en este versículo es dramático y lleno de comparación. El pecado de Jonás tiene este efecto dominó afectando a terceros inocentes. El pecado de Jonás se contagia a los marineros, hombres ajenos a la desobediencia del profeta, y se ven envueltos, obligándolos a lidiar con una crisis que ellos no provocaron. Mientras la tormenta azota el barco y amenaza con destruirlo, los marineros, hombres experimentados en el mar, reaccionan con pánico y desesperación. El relato bíblico dice: tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios en minúscula. En su frenesí, incluso comienzan a arrojar la carga por la borda para aligerar el barco y evitar el naufragio. Su reacción es la de personas que reconocen una fuerza superior y se esfuerzan por sobrevivir. La tormenta los pone a todos en un peligro, forzándolos a arrojar su carga al mar para aligerar la nave y salvar sus vidas. Pierden sus bienes, pierden sus ganancias, todo por la infidelidad de un hombre. Esta es una lección solemne de que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros mismos. La desobediencia individual tiene repercusiones colectivas que causan angustia y pérdidas a quienes nos rodean. Así podemos ver que aquí hay una lección de causa y hay una culpabilidad propia de la acción que está haciendo Jonás. El profeta, en su desesperación, les dice más adelante en los otros versos: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Con esta confesión, Jonás se autoimpone un juicio y obliga a los marineros que no querían matarlo, no querían hacer mal contra él, a cooperar. Los marineros cooperan con el resultado de su pecado. Son los ejecutores de una acción. El relato muestra la nobleza de estos hombres que, a pesar de su miedo, intentan remar a tierra firme para no tener que arrojar a Jonás. Finalmente, cuando el mar se encrespa cada vez más, se rinden y oran al Dios de Jonás, pidiendo que no los haga perecer ni los haga culpables de sangre inocente. Los marineros estaban asumiendo una culpa que no era de ellos. Esta situación ilustra cómo la desobediencia de una persona puede forzar a otras a participar en sus actos que de otro modo ellos no cometerían, recordándonos que el pecado no es un asunto privado. El alcance del pecado alcanza a todos los que están a nuestro alrededor. Toda esta escena nos hace ver que en Jonás hay un adormecimiento espiritual. Y aún este adormecimiento se manifiesta en medio de la tormenta. El verso 5
de Jonás nos muestra la profunda apatía de un alma rebelde. El clímax de la rebelión de Jonás se manifiesta en la escena en la que la tormenta ruge con toda su fuerza. Los marineros gritan a sus dioses y luchan por salvar la nave. Jonás, en un agudo contraste, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este no es un sueño de descanso, sino un estado de adormecimiento espiritual, entre comillas, y representa una profunda indiferencia y una negación de la realidad que él mismo ha provocado. Su sueño es un mecanismo de evasión, una respuesta emocional para escapar de sus miedos y dolores internos. Jonás se esconde en la bodega como si creyera que Dios no lo va a encontrar allí. Este adormecimiento tiene graves consecuencias. Aparta a Jonás de su misión, lo vuelve indiferente al sufrimiento de los demás marineros y aniquila su capacidad para influenciar positivamente en la sociedad en el momento en que Jonás se hace a un lado, por así decirlo. Algo está dentro de él muy mal. Jonás, quien debería ser un canal de bendición, el profeta de Dios, aquí arriba de la nave, en medio de la tempestad, se convierte en una piedra de tropiezo. El momento más fuerte sobre Jonás es el llamado a que despierte. Este momento es el más revelador de esta historia del verso 5, que ocurre cuando el capitán de la nave, un pagano, desciende a la bodega y despierta a Jonás, el profeta de Dios. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. El capitán le da a Jonás exactamente el mismo mandato que Dios le había dado, mostrando la contradicción de su situación. El hombre de Dios, en un estado de rebelión, es incapaz de orar, es incapaz de pensar, es incapaz de actuar. Mientras los marineros claman a sus dioses, Jonás permanece en silencio sin poder invocar el nombre de aquel de cuya presencia huía. No tenía moral para poder invocar el nombre de Dios en ayuda. El adormecimiento de Jonás actúa para despertar la fe de los marineros. A través de la crisis que Jonás provocó, Dios revela su soberanía y su poder. Los marineros, movidos por el temor y la necesidad, exhiben una fe más auténtica y reverente que la del mismo profeta. El clímax de su fe llega cuando el mar se calma. Dice el texto bíblico: temieron al Señor con gran temor y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron voto. Sus experiencias de la soberanía de Dios los lleva a la conversión, mientras que el profeta, que debería haberlos evangelizado, permanece en su rebelión hasta el vientre del pez. Así podemos ver que se presenta un dramático contraste, resaltando la inversión de roles entre el profeta y los marinos paganos. En marcado contraste, Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado y dormía profundamente. La palabra hebrea para dormía profundamente tiene una resonancia con el verbo bajar, que se utiliza repetidamente en el capítulo 1 para describir el descenso de Jonás. Jonás baja a Jope, Jonás baja al barco, al puerto, y ahora Jonás baja al fondo del barco a una bodega para dormir. Esta repetición no es accidental, simboliza su descenso no solo físico, sino también hay un descenso moral y hay un descenso espiritual en este vértigo de la desobediencia. La pasividad de Jonás en medio de la crisis es asombrosa y revela su profundo desinterés por la liberación, al menos en este momento. No ora, no ayuda y parece indiferente a la muerte. Algunos sugieren que su sueño podría ser una forma de escape psicológico de la culpa o la confrontación con Dios. El capitán del barco, perplejo por su apatía, lo confronta. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esta amonestación del capitán pagano al profeta de Jehová es una de las muchas ironías que están en el libro de Jonás, donde los paganos a menudo demuestran una fe y una respuesta a Dios más genuina
que el propio Jonás. El relato bíblico presenta una comparación sorprendente donde los marineros paganos muestran más piedad, más temor a Dios y una respuesta activa a la crisis que el profeta de Jehová. Esta inversión sirve para criticar la apatía espiritual de Jehová y resaltar la capacidad de respuesta universal al poder divino, incluso entre aquellos que aún no conocen al Dios verdadero. Los marineros, inicialmente orando a sus propios dioses, toman medidas desesperadas. Su temor es genuino. En contraste, Jonás, el profeta del Dios verdadero, está dormido y aparentemente despreocupado. Esta comparación en el libro de Jonás es deliberada. Funciona como una crítica al estado espiritual de Jonás y por extensión al nacionalismo estrecho de Israel. Es decir, es una condición de todo Israel, no solo de Jonás. El relato sugiere que incluso los paganos pueden responder con una reverencia más apropiada a la intervención divina que un profeta desobediente, enfatizando así el alcance universal de Dios y la sorprendente naturaleza de la fe verdadera. Dentro de esto podemos razonar sobre profundas manifestaciones del porqué de la huida de Jonás. La huida de Jonás no fue un acto impulsivo o sin fundamento, sino el resultado de motivaciones profundas y complejas que revelan tanto su carácter personal como las tensiones teológicas de su tiempo. Hay un prejuicio cultural y un nacionalismo exclusivo desde el punto de vista de Jonás. Una de las razones primarias y más evidentes de la huida de Jonás fue su arraigado prejuicio contra los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria, un imperio conocido por su brutalidad, violencia y crueldad en la guerra. Los asirios eran enemigos acérrimos de Israel y su reputación de atrocidades era ampliamente conocida. Por lo tanto, Jonás, al igual que muchos de sus compatriotas, odiaba y detestaba a los ninivitas. Su desprecio era tan profundo que no compartía la preocupación de Dios por su bienestar. De hecho, Jonás deseaba la destrucción de Nínive, no su arrepentimiento y su salvación. Esta actitud se hace evidente más adelante en el capítulo 4, cuando Jonás se enoja profundamente porque la ciudad se arrepiente en masa y no es destruida. Una reacción de Jonás que molestó mucho a Dios. La incapacidad de Jonás para ver a los ninivitas a través del lente de la misericordia divina estaba directamente influenciada por su rechazo a la sociedad y cultura ninivita. Este prejuicio se enmarca en una tendencia más amplia dentro de Israel hacia un nacionalismo estrecho y en particular que teológicamente tengan la idea de un Dios exclusivo para ellos, los israelitas. Había una inclinación a considerar la elección de Dios únicamente como un privilegio especial para Israel, malinterpretando su verdadero propósito como ser un siervo de Dios para informar a las naciones de su preocupación y ser testigo de su salvación. Jonás en este sentido simboliza a Israel huyendo de su tarea de superar su creencia nacional y declarar la gracia de Dios incluso a sus enemigos. Jonás quería limitar y restringir de forma exclusiva la providencia de Dios a los israelitas y no deseaba que los ninivitas compartieran el legado de Abraham. El prejuicio arraigado de Jonás contra los ninivitas, aumentado por tener la idea de un Dios exclusivo, dificulta directamente la voluntad de participar en el plan redentor universal. Esto ilustra cómo el ser humano puede distorsionar fundamentalmente la percepción del carácter y la misión de Dios, haciendo que la obediencia sea imposible. El odio de Jonás hacia Nínive se establece explícitamente. Nínive era un enemigo brutal de Israel. La queja de Jonás en el capítulo 4 revela su conocimiento de la misericordia de Dios, pero su falta de voluntad para que se extendiera a la ciudad de Nínive. Este conflicto directo entre su desprecio personal y el carácter declarado de Dios demuestra que su prejuicio fue un motor principal
de su desobediencia. Esto muestra cómo los conceptos e ideas personales pueden anular la comprensión teológica y el mandato divino. Así podemos ver que esta frustración con la misericordia de Dios es universal. Quizá la razón más profunda y teológicamente compleja de la huida de Jonás es su desencanto con la misericordia de Dios. Jonás no huyó a pesar de conocer el carácter de Dios, sino precisamente huyó porque Jonás conocía el carácter de Dios profundamente. En Jonás capítulo 4, verso 2, el profeta se queja directamente a Dios y menciona lo indicado, citando a un pasaje de Éxodo 34, versos 6 y 7, donde está la antigua fórmula de autorrevelación divina. Oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Eso lo dice Jonás. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Las palabras de Jonás en el capítulo 4. Lo que está explícitamente dicho en Éxodo 34, 6 al 7, dice así: Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta confesión describe los atributos más sublimes de Dios: gracia, misericordia, paciencia, amor inquebrantable, y se convierte irónicamente en la razón de su desobediencia. Jonás sabía que si predicaba a Nínive y ellos se arrepentían, Dios en su carácter misericordioso los perdonaría y se arrepentiría del mal que había planeado para ellos. Esto era inaceptable para él. Quería que Dios actuara de acuerdo con su propia concepción de la justicia, que según Jonás era la destrucción de Nínive, no la salvación. Jonás no podía aceptar que un Dios que cambiara de opinión, lo que en su perspectiva arruinaría la credibilidad de los profetas. Esta actitud revela una profunda falta de empatía y una disposición espiritual forzada por la resistencia al llamado de Dios, la falta de compasión y no comprender la misericordia divina. Jonás estaba contento cuando la misericordia inmerecida de Dios se extendía a él y a su propio pueblo, pero se molestaba cuando se extendía a otros, especialmente a sus enemigos. Su visión sombría de la naturaleza humana le llevaba a dudar del valor redentor del arrepentimiento de los ninivitas. En esencia, Jonás se negaba a alinear su corazón con el alcance más amplio de la salvación. Para Jonás, los atributos mismos de gracia y misericordia de Dios se convirtieron en un obstáculo. En lugar de ser una fuente de consuelo, su huida fue un intento de impedir que Dios actuara de acuerdo con su naturaleza de compasión universal, revelando una profunda incomprensión teológica desde sus deseos humanos de justicia y un juicio implacable que suplantaban el amor. Esto ilustra que desde el punto de vista de Dios, esto es crítico para nosotros los creyentes. Aceptar la misericordia de Dios para uno mismo mientras se la niega a otro. Jonás afirma explícitamente en el verso 2 del capítulo 4 que huyó porque sabía que Dios era misericordioso y se arrepentiría. Este es un vínculo causal directo. Él no quería que Nínive recibiera esta misericordia. Esto demuestra que su problema no era la ignorancia del carácter de Dios, sino un desacuerdo fundamental con su aplicación. Él deseaba el juicio para Nínive, no la gracia. Esto muestra la falla humana común: querer misericordia para uno mismo, pero justicia estricta para los enemigos perseguidos. Jonás, desde el punto de vista de Dios, tiene una visión estrecha y su actitud es un desafío a la soberanía. La huida de Jonás también expone una visión teológica limitada y estrecha de un desafío implícito a la soberanía de Dios. Jonás parecía operar bajo la creencia de que el poder de Dios estaba confinado a Israel o a la tierra prometida. Al huir a Tarsis, el fin del mundo,
intentaba escapar de la presencia de Jehová en el sentido de su comisión profética y de la esfera de Dios donde ejercía su autoridad directa sobre él como siervo. Creía que si se alejaba lo suficiente, Dios tendría que usar a otro profeta para cumplir su voluntad. Esto no era una negación de la omnipresencia de Dios, sino un intento calculado de forzar la mano de Dios y manipular su plan. La pasividad de Jonás a lo largo del capítulo 1, reflejada en el significado de su nombre, que algunos lo asocian con pasividad, aunque el significado principal es paloma, esto contrasta con la soberanía activa de Dios. La historia de Jonás es en gran medida una demostración de la soberanía de Dios sobre la vida, la salvación y su misión. Dios no está limitado por la opinión de nadie sobre cómo Él debe actuar o qué debe hacer para permanecer justo, misericordioso o compasivo. Jonás, sin embargo, intentó imponer sus propias limitaciones a la acción divina. La huida de Jonás revela una comprensión defectuosa de la soberanía de Dios, particularmente de su alcance universal y de su libertad para extender la misericordia más allá de Israel. Su intento de manipular el plan de Dios huyendo demuestra un deseo de controlar la acción divina, desafiando la naturaleza misma de la soberanía absoluta y relacional de Dios. Esta incomprensión surge de una mirada nacionalista que limita la autoridad y la compasión de Dios. La huida de Jonás a Tarsis, el fin del mundo, sugiere una creencia de que podía escapar del mandato directo o de la influencia de Dios fuera de Israel. Esto implica una visión limitada del dominio de Dios. Además, su enojo ante el arrepentimiento de Dios muestra que creía que Dios debía ajustarse a un patrón rígido y predecible de juicio, intentando así restringir la libertad y la soberanía de Dios. Esto refleja una incomprensión fundamental del control absoluto, pero relacional. Así, dentro de estos versos del 3 al 5 podemos sacar lecciones y enseñanzas para nosotros como creyentes. Los versículos del libro de Jonás, aunque breves, están cargados de profundas lecciones teológicas y prácticas que resuenan a lo largo de la historia bíblica y en la vida de nosotros, los creyentes de este tiempo. Como lección podemos rescatar la omnipresencia de Dios y la persecución amorosa de Dios. Una de las verdades más fundamentales que Jonás en el capítulo 1, versos 3 al 5, reafirma es la omnipresencia ineludible de Dios. No hay un lugar donde uno pueda huir de su presencia, como lo expresa el Salmo 139, del 7 al 9. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Más allá de la mera omnipresencia, el relato de Jonás revela una persecución amorosa de Dios. En lugar de abandonar a su profeta desobediente, Dios lo persigue activamente. La tormenta furiosa no es un castigo arbitrario, sino un instrumento de la gracia divina, diseñado para redirigir a Jonás y llevarlo de vuelta a su propósito. Dios lanzó el viento. Dios designó el pez, demostrando su control absoluto sobre toda la creación para lograr sus fines. La gracia de Dios está siempre en ir tras de sus hijos, incluso cuando se desvían. La persecución activa de Dios a Jonás, incluso a través de medios revolucionarios, muestra su profunda relación y su compromiso inquebrantable con sus propósitos redentores, no solo para las naciones, sino también para sus siervos desobedientes. Esto demuestra que la disciplina divina es a menudo un acto de amor destinado a la restauración y la alineación con su misión. La tormenta es lanzada por Dios y el pez es designado. Estos no son eventos aleatorios, sino intervenciones divinas directas. Esta participación activa en la vida de Jonás, incluso cuando huye, demuestra a un Dios que está íntimamente involucrado y decidido a llevar a cabo sus propósitos. Esta persecución, en lugar de un abandono inmediato, habla del carácter paciente y restaurador de Dios, incluso hacia un profeta rebelde. Otra lección que podemos sacar es acerca de la misericordia universal de Dios y de su corazón misionero. El libro de Jonás es en su esencia
una poderosa revelación del corazón misionero de Dios y de la universalidad de su misericordia. Contrariamente a la visión estrecha de Jonás, la compasión de Dios se extiende a todas las personas, incluidas aquellas que Israel consideraba sus enemigos acérrimos como los ninivitas. La elección de Israel desde el principio no fue un fin en sí misma, sino un medio para un fin más grande, ser una bendición, entre comillas, para todas las familias de la tierra, como lo dice Génesis 12, del 1 al 3. Jonás, al huir de Nínive, simboliza a Israel huyendo de su tarea de proclamar la gracia de Dios a las naciones. La historia demuestra que el carácter de Dios es consistente y se aplica a todas las personas sin distinción. La misión de Dios va más allá de su pueblo del pacto, abarcando a los desheredados, a los despreciados y a las naciones que no lo conocen. El alcance universal del amor de Dios. La historia de Jonás sirve como un profundo mandato bíblico para que los creyentes abracen la misión universal de Dios. Su prejuicio y renuencia reflejan tendencias dentro de la comunidad de Israel y trata de limitar la gracia. El relato bíblico nos obliga a los creyentes de este tiempo a examinar nuestras propias personas y que ordenemos nuestros corazones con la compasión ilimitada de Dios por todos los pueblos, trascendiendo las diferencias de nacionalidades, culturales o personales. La historia de Jonás trata explícitamente sobre el amor de Dios por todas las personas, incluso aquellas despreciadas por Israel. Esto desafía directamente el nacionalismo estrecho de Jonás e Israel. El final del libro de Jonás, el último verso, con la pregunta de Dios a Jonás, en el capítulo 4, verso 11, dice: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda y muchos animales? Esta pregunta hace que confrontemos nuestras propias actitudes hacia el otro. Este desafío directo al corazón significa que la historia no es solo histórica, sino perspectiva, instando a una comprensión más amplia e inclusiva de la misión de Dios, que es relevante para todos los que afirman seguir a Dios. Otra lección que podemos aprender es sobre la responsabilidad humana y la necesidad de arrepentir. A pesar de la soberanía inquebrantable de Dios, el libro de Jonás también enfatiza la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no anula la capacidad de elección y la rendición de cuentas del individuo. Jonás tuvo la opción de obedecer a Dios o de huir. Eligió huir. El libro termina con una pregunta sin respuesta de Dios a Jonás, lo que sugiere que el profeta al final no pudo haber elegido permanecer en su enojo y resentimiento. La historia de Jonás es un llamado a alinear la voluntad personal con la misericordia de Dios. Demuestra que la obediencia es más importante que el mero conocimiento de la voluntad de Dios. La desobediencia de Jonás no solo lo afectó a él, sino que puso en peligro a los marineros y potencialmente impidió la salvación de Nínive. El pecado, incluso para un creyente, puede crear una separación de Dios en el sentido de cortar la comunicación y disminuir la disposición de buscar su presencia en la adoración, el estudio y la oración. La historia de Jonás es, por tanto, un espejo que nos invita a autoexaminarnos, a confrontar nuestros propios prejuicios, nuestras falta de compasión y nuestra resistencia a la voluntad de Dios. El final sin resolver de la historia de Jonás, con la pregunta final de Dios, sirve como una invitación directa a los creyentes a que nosotros debemos profundamente desafiarnos y desafiar a las personas a confrontar su propia resistencia a la voluntad de Dios, sus prejuicios y su renuencia a extender la misericordia divina a otros. El relato bíblico nos confronta y exige una transformación del corazón, yendo más allá del mero conocimiento intelectual de los atributos de Dios, hacia una alineación práctica con sus propósitos compasivos y universales. El libro, al terminar con una pregunta sin respuesta, dejando la elección final de Jonás ambigua, esta elección artística
obliga al lector a considerar su propia respuesta a la pregunta de Dios sobre la compasión. El énfasis en el oscurecimiento del corazón de Jonás y su ignorancia voluntaria refuerza que la elección y la responsabilidad humana son críticas, incluso dentro de la soberanía de Dios. Por lo tanto, el relato funciona como un espejo, impulsando la reflexión personal y un llamado al arrepentimiento y la alineación con el corazón de Dios. Así podemos nosotros también, como lección, identificar la huida espiritual de Jonás como la que significa la huida para nosotros como personas. Hagamos la persona. La historia de Jonás resuena en la vida del creyente de este tiempo de múltiples. Al igual que el profeta, muchos huyen de misiones que les parecen incómodas, injustas o van en contra de sus propios prejuicios. Nos negamos a predicar a nuestro peor enemigo o a aquellos a que nuestro juicio no merecen la gracia de Dios. Nuestra propia versión de Tarsis no es necesariamente un lugar geográfico, sino cualquier cosa que nos aleje de la voluntad de Dios, un trabajo, una relación, un pasatiempo o una oportunidad que se nos presente. La existencia de una puerta abierta o de una solución conveniente no siempre significa que Dios la aprueba. Si Dios nos ha dado una dirección, cualquier oportunidad que vaya en sentido contrario, por más increíble que parezca, no proviene de Él. Nuestra vida tiene que tener una conexión con Dios y con la redención. Afortunadamente, la historia de Jonás no termina con su huida. Al igual que con el profeta, Dios a menudo permite que las pruebas y las tormentas vengan a nuestras vidas para despertarnos espiritualmente y corregirnos. Estas adversidades son una medida protectora de Dios, una disciplina que nos protege de un mal mayor. El verdadero despertar espiritual rara vez se encuentra en la comodidad, sino cuando nos sentimos con el agua hasta el cuello y buscamos a Dios con desesperación en esos momentos. La desobediencia de Jonás, aunque terrible, fue utilizada por Dios para la salvación de los marineros. Esta es una profunda demostración de que la soberanía de Dios es tan vasta que Él puede incluso usar nuestra imperfección y nuestra rebelión para cumplir sus propósitos. Esto no excusa el pecado, pero resalta el poder redentor de Dios que puede obrar en medio de la desobediencia humana, convirtiendo una tormenta de juicio en una oportunidad para la redención de aquellos que la experimentan. Así, para ir ya terminando este análisis, vamos hacia una conclusión, hacia el despertar y hacia la redención. El análisis detallado de Jonás capítulo 1, versos 3 al 5, revela lecciones espirituales y de conducta que son relevantes para hoy, así como lo fueron en la antigüedad. El relato del profeta Jonás es una advertencia contra la desobediencia activa, la cual es a menudo un disfraz para una profunda rebelión interior. Nos enseña que cualquier huida de la voluntad de Dios es en esencia un descenso espiritual que tiene un costo personal y colectivo. Las acciones de un solo creyente, ya sean de obediencia o de pecado, tienen consecuencias que se extienden y afectan a quienes lo rodean. El adormecimiento espiritual, manifestado en la indiferencia y la apatía, aniquila nuestra capacidad de ser agentes de bendición y nos convierte en obstáculos para el propósito divino. La historia de Jonás nos desafía a examinar nuestro propio Tarsis, a confrontar nuestros prejuicios y a despertar la complacencia para que no estemos sumidos en ella. La adversidad, aunque dolorosa, es un instrumento de la misericordia divina para corregirnos, protegernos y revelarse a un mundo que está desesperado por conocerlo. Y no hacemos nada. Se nos insta a los creyentes a reflexionar sobre esta lección, que debemos identificar y confrontar cualquier, entre comillas, tarsis personal que nos aleje de la voluntad de Dios, reconociendo que la conveniencia no es sinónimo de aprobación divina. Debemos reconocer el costo de la desobediencia, no solo para uno mismo, sino para la comunidad en la que uno se mueve,
y los que están a nuestro alrededor. Siempre hay un costo de nuestras acciones. Debemos cultivar una fe vigilante que no se duerma en medio de la tormenta, sino que clame a Dios y que busque su voluntad, incluso cuando el entorno es caótico. Debemos aceptar la disciplina de Dios como una manifestación de su amor y una medida protectora, confiando en que Él puede usar cualquier circunstancia para su gloria y el bien de los demás. Y debemos tener cuidado con el sueño de la indiferencia espiritual. Este sueño no es inocente, es un símbolo de la conciencia adormecida por la desobediencia. Es la apatía, el adormecimiento espiritual que nos vuelve ciegos al juicio de Dios y a la necesidad de quienes nos rodean. Como iglesia, ¿estamos huyendo del llamado a hacer luz a las naciones? ¿Hemos priorizado nuestra comodidad o nuestras preferencias por encima de la gran comisión? El Evangelio y el poder del Evangelio no tiene fronteras. La palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Deseo profundamente que el Señor en esta hora les bendiga con gran capacidad de poder alcanzar las vidas nuestras para la gloria de su propósito. Oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias por la historia de Jonás, que nos recuerda que tu voluntad es perfecta y que tu misericordia es infinita. Ayúdanos a reconocer nuestros propios Tarsis, esos caminos que nos alejan de tu propósito, y ayúdanos a despertarnos de todo adormecimiento espiritual. Te pedimos que así como usaste la tormenta para corregir a Jonás, uses las dificultades de nuestra vida para acercarnos más a ti y que seamos canales de bendición para quienes nos rodean. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.